Buenas, mi nombre es Roosbel Ruiz Portocarrero y a continuación les voy a explicar el taller final de Java para la cantera nivel 1 de Soft. En esta parte ya nos encontramos en el enunciado del taller, el cual nos dice: apreciado aprendiz, ahora usted deberá crear el siguiente programa en Java usando todo el conocimiento que se tiene hasta el momento. Realizar una calculadora en Java a nivel de programa de consola donde deberá cumplir con los siguientes ítems. Primero, la calculadora deberá soportar cualquier cantidad de números tanto positivos como negativos, incluyendo su parte decimal. Segundo, las operaciones que debe realizar dicha calculadora son sumar, restar, multiplicar, dividir y el módulo de la división. Tercero, se debe validar el no poder dividir por cero, ya que este tipo de operación no existe. Cuarto, el código debe estar documentado. Y quinto, nos dice que se debe crear un video donde se vea al estudiante en cámara explicando el ejercicio. Entonces, en esta parte ya vamos a pasar al editor para visualizar la solución. Aquí podemos ver que la carpeta donde se está trabajando el proyecto se llama Taller Final de Java, ¿sí? Y creamos un paquete llamado calculadora, en el cual tenemos dos clases principales que son la clase operaciones y la clase main. Vamos a iniciar la explicación con la clase operaciones. Como podemos visualizar, la clase ya se encuentra documentada, que es uno de los puntos que exige el taller. Documentar las clases, digamos, documentar todo el proyecto. Entonces, en primera instancia, aquí podemos ver que el paquete se llama calculadora y que nuestra clase principal es la clase, bueno, nuestra clase, digamos, actual es la clase operaciones. Aquí en la documentación nos dice: la clase operaciones permite realizar las operaciones básicas de una calculadora: suma, resta, multiplicación, división y módulo. Tenemos el autor, que pues soy yo, la versión, la fecha y el science. En esta parte encontramos que tenemos dos variables llamadas dato1 y dato2, ambas de tipo double, ¿sí? Están privadas. Eh, Como podemos ver, uno de los enunciados nos dice: esta variable guarda el primer número con el que se desea hacer X operación, bien sea suma, resta, multiplicación, división, cualquiera. Y por consiguiente, el dato 2 también sirve para lo mismo. Es una variable que guarda, en este caso, el segundo dato ingresado por el usuario. Tenemos otra variable llamada operación, que es de tipo string. En esta variable vamos a guardar qué operación es la que el usuario desea realizar, ¿sí? Y va a ser una palabra, una cadena la que va a almacenar. Finalmente, tenemos la variable resultado, que es de tipo double, y es donde se va a guardar el resultado, valga la redundancia, de la operación que se realice entre los dos números ingresados por el usuario. En esta parte, y como nos dice el comentario, nos dice: este es el método constructor, el cual pide de forma obligatoria el dato 1, dato 2 y la operación para poder instanciar, digamos que de forma adecuada, un objeto de tipo operaciones. Entonces aquí vemos que nos obliga, una vez instanciemos el objeto, a ingresar el dato 1, el dato 2 y la operación. Continuamos y encontramos que en esta parte tenemos un método que no retorna nada, llamado operar, ¿sí? Si leemos un poco aquí, vamos a minimizar esta parte para tener más amplitud del espacio de trabajo. Nos dice: este método permite realizar el cálculo de la operación escogida con los números ingresados por el usuario. Ejemplo: si el usuario ingresó en el dato 1 el valor 5 y en el dato 2 el valor 4 y la operación a realizar como multiplicación, entonces el resultado será la operación 5 por 4, que es 20. Continuamos. Entonces, aquí podemos ver la lógica de funcionamiento de este método, el cual tiene un switch que evalúa el valor de la variable operación y nos dice: en caso de que sea suma, entonces resultado será igual a dato 1 más dato 2 y se rompe el switch. En caso de que sea resta, resultado será igual a dato 1 menos dato 2. Si es multiplicación, entonces resultado será igual al dato 1 por el dato 2. En la numeración de los datos, entonces, es de tener en cuenta que el dato 1 siempre irá de primero en la operación y el dato 2 irá de segundo en la lógica como ha sido desarrollado este programa. Entonces, ahora, continuando, en caso de que sea división,
Resultado será igual a dato 1 dividido dato 2. Es importante también resaltar que en esta parte no se están haciendo validaciones, dado que estas validaciones se realizan en la parte de la clase main, ¿ya? Finalmente, el o la operación módulo, si en caso de que sea la operación módulo, entonces el resultado será igual al dato 1 módulo dato 2. Y este es como una comprobación por si hay algún error en el código en la parte de ingresar estas variables de tipo string que contiene la operación, que no llegue ninguna de ellas, entonces se le retorna al usuario el mensaje que dice operación incorrecta, ¿ya? Finalmente contamos con un último método, que es el método getResultado, que este método, como lo dice aquí en el comentario, este método permite devolver el resultado de la operación calculada, ¿sí? Calculada entre los dos datos ingresados por el usuario, los dos números. Aquí termina la clase operaciones. Vamos a cerrarla y vamos a continuar entonces con la clase main. La clase main también hace parte del paquete calculadora. De igual forma, también está documentada esta clase. En esta parte estamos importando la librería Java Util Scanner, ¿sí? Scanner que nos permitirá capturar los datos ingresados por el usuario por consola. Aquí, digamos que se inicializa la clase main, ¿sí? Y encontramos la declaración de dos variables de tipo double que están estas van a funcionar, como lo dice aquí en el enunciado, en el comentario, dice, estas variables funcionarán de forma global y guardan los números ingresados por el usuario para realizar la operación matemática. ¿Ok? Ahora, en esta parte encontramos un método que se llama menú principal. Es un método estático, por lo cual no requerimos instanciarlo cuando lo vayamos a usar. Nos dice, este se encarga de imprimir el menú principal de la calculadora. Entonces aquí podemos ver que son realmente impresiones. Imprimimos el mensaje calculadora, nos dice 1 es sumar, 2 restar, multiplicar, dividir, módulo, salir del sistema y finalmente ingrese su opción. En esta parte encontramos otro método estático que se llama pedir datos. Y como dice aquí en el comentario, este método se encarga de solicitar y guardar los dos valores con los cuales se desea calcular la operación. ¿Ok? Entonces, vamos en esta parte. Aquí vemos que se imprime un mensaje que dice ingrese el primer número y se recibe la operación. En este método se recibe la operación, ¿sí? Y se dice ingresar número. Supongamos que sea la operación sumar, entonces ingrese el primer número de sumar. Ingresa el segundo número para sumar, en paréntesis. Y esto se captura a través de input.nextDouble, que hace parte de este objeto input de la clase scanner. ¿Okay? Capturamos en dato 1 y capturamos en dato 2. Ahora continuamos. Tenemos en esta parte ya la clase main, ¿sí? Que es la clase que el programa va a buscar en primera instancia. Entonces, en esta clase tenemos estas variables, 5 variables, que están ya declaradas y con valores, ¿no? Ya están con valores asignados. Lo hice de esta manera con la finalidad de pronto evitar errores al estar digitando las operaciones, suma, resta, multiplicación. Entonces lo que hice fue guardar estas cadenas en estas variables suma, resta, multiplicación y luego simplemente las llamo, estas variables. Esta variable tipo inOption nos va a guardar la opción ingresada por el usuario que va a tener, digamos, un número según este menú principal. Entonces va a tener el 1 si es suma, 2 si es resta y así sucesivamente. Aquí instanciamos el objeto input de la clase scanner para capturar la información ingresada por el usuario. Aquí, como lo dice el comentario, entonces se utiliza un ciclo do para crear el ciclo de interfaz gráfica para el usuario. Entonces, ingresando ya en el ciclo, entonces en primera instancia, aquí se muestra el menú principal del usuario y se captura la opción ingresada por el usuario en la variable opción. Entonces, aquí llamando a este método menú principal, se muestra el menú principal y aquí se captura la opción gracias al objeto input y a su
opción de next int para números enteros. Continuando, nos damos cuenta que tenemos un switch. Entonces aquí nos dice, se utiliza un switch case para evaluar qué acción solicitó el usuario. Las acciones establecidas aquí permitirán solicitar los números para la operación seleccionada por el usuario e instanciar de forma adecuada el objeto operaciones y de esta manera realizar el cálculo solicitado. De igual manera, en estas acciones se realizan las validaciones pertinentes según el caso, como por ejemplo la no división por cero. Entonces, sí, podemos ver. Entonces tenemos opción, nos dice en caso de que sea 1, que ya vimos en el menú, si subimos un poquito, que 1 es sumar. En caso de que sea 1, entonces ya vamos al método pedir datos, le enviamos la operación suma, para que simplemente nos dice ingrese el primer número, entre paréntesis, suma. ¿Ok? Posteriormente creamos el objeto operaciones, que se va a llamar operación suma, y le enviamos el dato 1, el dato 2 y que la operación va a ser suma. Una vez ya creado el objeto, ya instanciado, entonces utilizamos un método operar para que nos haga el cálculo con estos datos que le enviamos aquí. Y finalmente imprimimos el resultado. En esta parte decimos resultado igual al dato 1 más, porque ya sabemos que es la suma, el dato 2 es igual a operación.suma, que es el objeto .get resultado, el resultado que tiene la variable en ese momento. La misma lógica funciona para el caso 2, que es resta. Entonces aquí le enviamos resta, aquí le enviamos los datos y le enviamos también resta e imprimimos el resultado. De igual forma para el caso 3, que es la multiplicación, ¿sí? Para el caso 4, que es la división, pero en esta parte sí hacemos una validación. Y es que una vez pedimos los datos, pasamos a averiguar. El dato 2 es el que va a estar en la parte inferior de la división, por lo tanto preguntamos si este dato es diferente de 0. Si es diferente de 0, entonces instanciamos el objeto y hacemos el cálculo de la operación y mostramos el resultado. Pero si no es diferente de 0, es decir, si es igual a 0, imprimimos el mensaje no se permite la división por 0, ¿sí? Que tenemos aquí. La misma validación se hace para el caso 5, que es el módulo, ¿sí? Y en caso de que el usuario ingrese un valor que no está contemplado en nuestro menú, entonces por defecto le enviamos este mensaje que dice la opción ingresada no está contemplada en nuestro sistema. Finalmente, si el usuario ingresa la opción 6, pues aquí termina el ciclo y le mandamos el mensaje que dice hasta pronto. Vamos a correr el programa para ver cómo funciona. Entonces lo ejecutamos. Esperamos un momento a que se ejecute el programa. Se toma un tiempito. Esto ya es por las capacidades del equipo en el que estoy trabajando en estos momentos. Está un poco cargado de cosas. Y lo que pretendemos hacer en esta prueba es ir corroborando cada uno de estos puntos que se nos está pidiendo en esta parte, irlos validando uno a uno para ver si cumplimos con lo solicitado en el ejercicio. ¿Sí? Esperemos un momento más, ya está cargando aquí la ejecución del programa. A ver, ya casi. Iniciando el main y ya está iniciando el main en esta parte. Y listo. Aquí tenemos el programa ya corriendo, nos muestra el título como pudimos verlo en el menú y nos muestra la opción 1, sumar, 2, restar, 3, multiplicar, 4, dividir, 5, el módulo y 6, salir del sistema. Vamos a ejecutar la opción 6. Si ingreso la opción 6 y le doy Enter, nos dice hasta pronto, ¿sí? Nos dice hasta pronto, esto fue porque seguramente ingresé un Enter antes de. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Y vamos a ingresar la opción 1, sumar. La opción 1. Nos dice, ingresa el primer número, suma. Si vemos aquí nos muestra suma, ingresa el primer número, suma. Entonces, en esta parte nos dice la calculadora debe soportar cualquier cantidad de números, tanto positivos como negativos, incluyendo su parte decimal.
Entonces vamos a ingresar un número grande con decimal. 1,234,567. Número siempre grande. ¿Sí? Enter. Se ingresa el segundo número. Este no lo vamos a ingresar con decimal, sino que vamos a ingresar un número simplemente grande. Enter. Nos dice resultado 1,23 y sus demás decimales, más el otro número que se ingresó. Lo que pasa es que en esta parte nos los muestra con el Euler, ¿sí? Se completan los demás valores con el Euler, es igual a la suma de los dos números, ¿sí? Es un número siempre grande y lo que hace es mostrárnoslo con el formato del Euler, pero lo soporta sin ningún problema. Entonces, en esta parte estamos cumpliendo este primer punto que nos dice que la calculadora debe soportar cualquier cantidad de números, tanto positivos como negativos, incluyendo su parte decimal. Ah, bueno, vamos a ingresar uno con valores negativos. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la suma otra vez. 1, menos 5 y menos 4. ¿Sí? Resultado, menos 5 más menos 4 es igual a menos 9. ¿Sí? Ahora sí, el punto 1 totalmente cumplido. Punto 2 nos dice, las operaciones que debe realizar dicha calculadora son sumar, restar, multiplicar, dividir y el módulo de la división. Ok, entonces vamos a hacer una operación con cada una. Entonces, primero sumar. Sumar 2 más 2. Ah, aquí nos dice que el resultado de 2 más 2 es 4. Vamos a restar. 3 menos 2. Nos dice 3 menos 2 es 1. Vamos a multiplicar. 3. 2 y 3. 2 por 3 son 6. A ver, nos dice el resultado 2 por 3, 6. Vamos a dividir, que es la 4. Ingresa el primer número, a ver, 6 dividido 2, eso nos debería dar 3, y efectivamente nos dice el resultado de 6 dividido 2 es 3. Vamos a hacer el módulo de 5, y nos dice, a ver, ingresa el primer número, entonces 10. 10 dividido 2, no, a ver, 10 dividido 3, y nos dice que el residuo, el módulo es 1, porque pues 3 por 3 da 9 y nos sobra 1, el residuo da 1 aquí en esta parte. Entonces, ya vimos que cumplimos las 5 operaciones pedidas en el ejercicio. O sea que estaríamos cumpliendo con el punto 2. Punto 3 dice, se debe validar el no poder dividir por 0, ya que este tipo de operación no existe. Ah, ok, la división por 0. Entonces vamos a oprimir la opción 4, dividir, y le vamos a decir 23 dividido 0. ¿Qué pasa? Nos dice no se permite la división por 0. ¿Sí ve? No la realiza aquí, nos dice, no se permite la división por 0. Ahora, hagámoslo con el módulo. Con el módulo nos dice 5. Ingresa el primer número, 12. Ingresa el segundo número, 0. No se permite la división por 0. Digamos, tampoco está haciendo la división por 0 en ninguno de los dos casos, o sea que el punto 3 también se cumple. Ahora, por último, vamos a hacer el que dice el 4, el código debe estar documentado. El código debe estar documentado. Entonces, esa parte ya la vimos hace un instante, que todo el código está documentado en esta parte, en las clases. Vamos a ver un poco, aquí está, como podemos ver, documentado todo el código. Estaríamos cumpliendo también con ese punto. Y por último dice, se debe crear un video, que es pues este presente video que van a visualizar. Entonces, con esto estaríamos dando cumplimiento a este taller final de Java para la cantera nivel 1 de Sofca. Vamos a darle salir, finalmente, 6, y nos dice hasta pronto. Bueno, eso es, estamos cumpliendo con el taller. Muchas gracias y hasta pronto.